Dios los bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente tomando esta gran oportunidad que tenemos cada tanto de compartir la maravillosa palabra de Dios. Esta vez vamos a comenzar con una enseñanza que he llamado Enseñar, Redarguir y Corregir. En esta clase que tiene como título Objetivo, Restauración. Comenzamos en Romanos 12, si es tan amable pasa ahí, Romanos capítulo 12. Comenzando en el versículo 9, donde la palabra de Dios dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros. Me detengo acá un segundo para que observe las veces que aparece inferido o dicho directamente los unos y los otros, como acá, por ejemplo, los unos y los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos, fíjese que lo dice de nuevo, los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Acá venimos de nuevo los unos y los otros, porque al hablar de los santos habla de todos nosotros, es decir, de los unos y de los otros. Practicando la hospitalidad, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, ¿vio? Aquí estamos de nuevo. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Muy importante. Nuestra sabiduría tiene que provenir de las páginas de este libro. Estoy refiriéndome, por supuesto, usted entenderá, a la Biblia, a la palabra de Dios. De aquí es de donde debe venir nuestra sabiduría para todas nuestras acciones en la vida. Versículo 17 dice que no paguemos a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Imagínense, si la palabra de Dios dice que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, ¿qué debiéramos procurar entre nosotros? Lo bueno, seguramente que lo bueno, y lo más bueno, lo más sublimemente bueno, es la verdad de la palabra de Dios. En el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque puede no depender de usted, pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, pues bien, acá al decir no paguéis a nadie mal por mal, es un indicio de que puede haber algún mal entre nosotros. Es decir, que alguno de nosotros puede hacer algún mal a otro de nosotros. Y no me refiero a los males del mundo, me refiero a males que estaremos estudiando dentro de la palabra de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, cuando un mal es hecho de un hermano a otro hermano, respondemos siempre con el mayor bien, es decir, con la palabra de Dios. Siempre procuramos la palabra, que es lo bueno, delante de nuestros hermanos y delante de quienes no sean nuestros hermanos. Nosotros siempre procuramos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. ¿Por qué dirás si es posible en cuanto dependa de vosotros? Es muy simple, porque puede ser que no dependa de usted, pero en lo que dependa de usted, siempre procuramos el bien entre nosotros. Entonces, para promover una convivencia pacífica entre los hijos de Dios, se hace necesario que cada miembro del cuerpo, cada tanto, solucione algún conflicto que pueda tener con algún otro miembro del cuerpo. Veremos que la enseñanza de la palabra de Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Luego también veremos la redargución y la corrección como muy necesarias y útiles, como lo es el perdón entre nosotros. Atienda muy bien.
Primero la palabra de Dios, que es muy necesaria, la enseñanza, la redargución y la corrección, pero también es importante e imprescindible el perdón entre nosotros. El perdón es una parte inexcusable, imprescindible e irreemplazable que anida en el centro mismo de la cristiandad. Es virtualmente imposible pasar por la vida sin ofender y sin ser ofendido. Por ello, para mantener un grado aceptable de convivencia amorosa en cualquier grupo humano, se hace imprescindible el perdón. La casa de Dios no es ninguna excepción. Este es el mismo caso igual de importante del perdón en la casa de Dios como el tema que nosotros estamos encarando en esta clase. Vamos a estudiar de la palabra de Dios lo que dice que hay que hacer cuando se presentan conflictos entre hermanos. Pero mantenga siempre presente a lo largo de toda la clase que hemos empezado esta clase hablando que primero es la enseñanza de la palabra de Dios y la importancia del perdón entre nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice: toda la Escritura, no una parte de ella, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Ya es magnífico que sea inspirada por Dios, pero encima esa Escritura es útil. Vamos a ver para qué es útil, porque cuando usamos el conectivo para significa el objetivo, significa la dirección del esfuerzo. ¿Para qué es? Bueno, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 paras de la palabra de Dios que ha sido respirada o inspirada por Dios. Y justamente, ya que dije respirada o inspirada, ahí donde dice inspirada por Dios es una sola palabra en griego, que podría traducirse respirada de Dios, como que Dios hizo así y exhaló su palabra, su maravillosa palabra. Es una figura literaria porque Dios es espíritu, no respira como nosotros. Y enfatiza que que la palabra de Dios es el mismo aliento de nuestro querido Padre Celestial. Vamos al Antiguo Testamento, un segundo por favor, en Salmos, en la mitad de la Biblia, Salmos, en el Salmo 138, en el versículo 2, dice esto: me postraré, dice el salmista, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué va a hacer esto el salmista? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Ahí también en Salmos, pero al comienzo, en el capítulo 12, el Salmo número 12. En el versículo 6, mire lo que dice este salmo: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Estos salmistas reflejan lo que Dios mismo piensa de su palabra. No hay ni siquiera una parte de la Escritura, por pequeña que sea, que no haya sido respirada de Dios y que no sea útil para todas estas cosas: enseñar, redarguir, corregir. De no existir estas 3 cosas, enseñar, redarguir, corregir, no podríamos ser instruidos en justicia. Y como veremos más adelante, tampoco podríamos estar preparados para toda buena obra. Pero queremos eso para nuestras vidas. Entonces estudiamos esta palabra de Dios para hallar en ella cuáles son nuestras conductas conducentes y las conductas que están en línea con la palabra y el amor y la justicia de Dios. Regresamos a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. Para cuando Pablo escribió esto de 2 Timoteo 3:16 que acabamos de leer,
Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, las escrituras del Nuevo Testamento no estaban completas. Si bien es cierto que globalmente el Antiguo Testamento no está específicamente dirigido a nosotros, no obstante, es parte indisoluble de toda la Escritura, forma parte de toda la Escritura y también tiene esta enorme ventaja de instrucción en justicia. La primera de las tres cosas que describe claramente aquí, vela cuál es, en 2 Timoteo 3:16, enseñanza. ¿A qué enseñanza se refiere? ¿Enseñar qué cosa? Lógicamente, la enseñanza de toda la Escritura. Esa es la primera cosa. Sin la enseñanza, en primer lugar, no se puede hacer lo segundo y lo tercero. Por consiguiente, no se puede instruir en justicia, que es lo que todos nosotros necesitamos. Lo que enseñamos tiene que ser la doctrina correcta de la palabra de Dios. Redarguimos con la palabra que se enseña cuando en algún punto no estamos creyendo en línea con la palabra. Una vez que se hace eso, entonces se encamina a uno mismo o al hermano a la doctrina enseñada. ¿Con qué fin hacemos todo eso? Bueno, lo hacemos con el fin que está en 2 Timoteo capítulo 3, pero esta vez en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para objetivo, con la mira puesta en toda buena obra. En la medida que recibamos la enseñanza de la exactitud de la palabra de Dios y la actuemos, será la medida en la que necesitemos o no redargución y corrección. Primera de Juan, capítulo 5. Al grado que sea que seamos instruidos en justicia, será el grado en el que estemos preparados para llevar a cabo todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Juan, capítulo 5. Así como lo normal, el caballo viene primero y el carruaje viene después, yo no he visto que el carruaje venga acá y el caballo empujando desde atrás. Lo normal es que el caballo va adelante y el carruaje viene atrás. Así es con la enseñanza de la palabra de Dios. Primero es la enseñanza de la palabra y después vienen todas las buenas obras. Al revés, no funciona. Ahora, claro está, sería un error pensar que Dios dio esta instrucción solamente para los hombres o solamente para los Timoteos. Dios quiere que todos nosotros estemos bien pertrechados, bien munidos para hacer las buenas obras de la palabra de Dios. Y quienes aman a Dios no ponen oposición a la palabra enseñada. Miren Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios. Acá paro las antenas, me detengo y presto mucha atención porque está por decirme qué es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. Que usted guarde sus mandamientos. No es decir, ay, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Porque si usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la misma palabra de Dios, no son gravosos. Y guarda con esto. Este es un guardar activo. No es que uno guarda los mandamientos y los pone en un bolsillo, los guarda en una cajita celoso en su casa para nunca hacerlos. No. Es un guardar activo. ¿Cómo se los guarda? Andándolos, haciéndolos, poniendo la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Y además acá que dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe lo que es gravoso para un hijo de Dios? Es errar los mandamientos de Dios. Eso es gravoso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Es gravoso no guardarlos. Proverbios capítulo 25, por favor. Job, Salmos, Proverbios. También de la mitad de la Biblia ahí nomás. Job, Salmos, Proverbios. 25.
Un creyente tiene la voluntad dispuesta de creer, es decir, de vivir la palabra de Dios. Por eso, como deseamos la palabra, si algún hermano nos ayuda a encaminarnos con enseñanza correcta de esa palabra, estamos agradecidos y somos muy gustosos. No quiere decir que nos pongamos felices de haber cometido una falta, pero siempre es maravilloso hallar la palabra en cualquier situación. Proverbios 25, en el versículo 12, dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. En cuanto a la palabra de Dios, sabiduría es tener el oído dócil. Eso es sabiduría. Esto deseamos y procuramos en nuestra vida, tener esta clase de oído, ser sabios con oído dócil. Además, fíjense con qué compara a quien reprende: zarcillo de oro y joyel de oro fino. Así lo compara la palabra de Dios. Al que va y le comenta a usted la palabra, le dice a usted la palabra de Dios. Dios quiere que estemos en comunión con Él y también Dios desea comunión entre nosotros. Más allá de eso, que es la razón más importante de este deseo de Dios, es muy conveniente estar juntos nosotros en armonía, en comunión, cada cual con Dios y en comunión entre nosotros. Y digo bien conveniente, fíjese lo que dice Proverbios 27, ahí nomás en el barrio, porque hay ventajas de estar juntos. Eso es lo que dice Proverbios 27, en el versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Ve? Es como cuando usted tiene un cuchillo que está desafilado. Toma, normalmente, yo he visto que lo hacen, yo mismo lo hago, si el cuchillo está desafilado o tiene un filo que no está asentado, tomamos el lomo de otro cuchillo y le damos un cuchillo a fila al otro cuchillo. Bien, pues esto es lo que quiere decir. Nadie mejor que un hermano en comunión, en amor, para alentarnos a un empeño más digno para servir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La sabia y la amorosa reprensión de la palabra en boca de un hermano afila el andar de quienes escuchan y desean andar la palabra de Dios. Para afilar un hierro hace falta otro hierro. Para afilarnos en nuestro andar para con Dios, no hay nada mejor que otro hermano en Cristo andando en ese amor. Este es el amor de Dios ejercitado entre nosotros, que nos trae el gran beneficio a todos nosotros de afilarnos, de aguzarnos los unos a los otros en la palabra de Dios. Damas y caballeros, lo primero es lo primero. Lo primero es la palabra de Dios, enseñanza de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dios nos provee a través de esa enseñanza la doctrina correcta. Recuerde bien esto: la palabra de Dios es el centro de nuestras vidas, es nuestro punto de partida y regresamos a ella cada vez que nos desviamos de ella. Agradecemos a quienes nos ayudan dándonos la palabra en ambas situaciones, para enseñárnosla o para ayudarnos a regresar a la palabra. Redarguir a un hermano requiere del amor de Dios, redarguirlo en los términos de la palabra de Dios, debo decir, requiere del amor de Dios de nuestra parte y de conocer la palabra. Usted le dice a su hermano cuál es el error que usted ve, pero de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a su propia opinión, y luego lo ayuda a regresar a la palabra, si es que él era el que estaba equivocado. Si llega a ser usted, bien, pues bien, usted tiene la oportunidad de regresar a la palabra de Dios, ya que ambos buscan la palabra de Dios y no ganar en una competencia, a ver quién sabe más versículos de memoria. Nada que ver, eso
no es así, no es de Dios. Así que si usted tiene un conflicto, va a hablar con su hermano, no con suposiciones, con especulaciones o con imaginaciones suyas. Usted va con la palabra de Dios. Por otro lado, no aproveche ese momento que va a hablar de eso para traer en la conversación temas viejos como si fuera más barato por docena. ¿Cómo procedemos entonces? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de solucionar estos posibles conflictos entre nosotros? La respuesta está en Santiago, Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre, eso lo incluye a usted, lógicamente, también me incluye a mí, nos incluye a todos, y lo incluye a usted aunque no sea hombre, sea pronto para oír. Fíjese lo que dice, no dice pronto para hablar, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, es decir, aunque usted esté enojado, no obra la justicia de Dios. ¿Qué tal? Esos son los términos de Dios. Eso es lo que queremos aprender de esta maravillosa palabra de Dios. Usted no busca desahogarse o aplacar su ira. Usted busca la palabra en la situación. Su objetivo es la restauración de la relación que fue dañada, digamos, entre usted y con quien usted tenga el conflicto. No solamente por el bien de ustedes dos, sino también por el bien de todos nosotros, sus hermanos en Cristo, porque somos un solo cuerpo. Y lo que le pase a usted de alguna manera u otra nos afecta a todos. Si a usted le va bien de una manera u otra, nos viene bien a todos. Si a usted no le va bien de una manera u otra, de alguna manera u otra nos afecta negativamente a nosotros, porque somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces yo necesito que a usted le vaya bien y yo le voy a dar una mano en todo lo que yo pueda para que a usted le vaya bien, para que usted ande la palabra, y deseo lo mismo de mis hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa a uno nos pasa de alguna manera a todos. Es el mismo cuerpo. Si yo me doy un martillazo en este dedo, probablemente el dedo gordo del pie derecho no sea afectado inmediatamente, pero de alguna manera va a ser afectado, porque este dedo y el otro dedo que está ahí abajo, que no lo puedo mostrar en la cámara, forman parte del mismo paquete que se llama Eduardo. Soy un solo cuerpo. Lo mismo es con el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que todos estemos ayudándonos a todos, que el hierro con hierro se aguce entre nosotros. Nos afilamos para tener un andar cada vez más hermoso, más amoroso y más preciso en la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, fíjese lo que usted también tiene que hacer. Deseche toda inmundicia, deseche toda abundancia de malicia, y en contraste a la inmundicia y a la malicia, usted reciba con mansedumbre la palabra implantada, si es que se la dan a usted, y usted dé con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros rechazamos todo lo que es inmundo y malicioso, y los dos hermanos en conflicto recibimos la palabra de Dios con todo el amor de Dios. Efesios capítulo 4. Qué hermosa la palabra de Dios que nos instruye en justicia. Cada vez que hablamos esta palabra de Dios estamos haciendo alguna o una buena combinación o todas estas cosas en favor los unos de los otros. Efesios 4, versículo 28, le voy a ir mostrando en 2 o 3 versículos aquí de Efesios y luego uno en Romanos 12, ejemplos de redargución más corrección. ¿Ven? No solamente redargución sola, redargución más corrección, pim pam, una tras de la otra. Efesios 4, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, es como decir, no se hace, el que hurtaba no hurte más, y acá viene la corrección. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. ¿Ve? Un llamado de atención. El que hurtaba no hurte más. Bueno, te regresamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que trabajes haciendo con tus manos lo que es bueno. ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Dios mío, está todo aquí. Esta es nuestra norma, nuestra única norma de fe y de práctica cristiana. Aquí está todo aquí. Aquí tenemos que venir a ver en dónde
¿En dónde caminamos para poder caminar cada vez más afilado, para darle gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo? Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es como decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A ver, la corrección, esa es la redargución. La corrección es, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Qué hermoso, está todo ahí sin ninguna complicación, más simple imposible. Versículo 31. Quítense de vosotros toda toda amargura, enojo, ira. Ahí está, llamadito de atención. Y ahora viene antes, dice en el 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? El proceso no se completa con la redargución, sino cuando se redarguye y luego se corrige. Romanos 12, versículo archiconocido de todos nosotros. Romanos 12, que estuvimos trabajando mucho en la clase Mente Renovada. Romanos 12, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Vean cómo hago acá así, no es literal, es para llamar la atención. No os conforméis a este siglo, sino, en contraste a conformarte a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conformarnos es la primera parte del total de la solución, no es toda la solución. Nosotros no nos conformamos, sino que en contraste nos transformamos. ¿Lo ven? Ese es el total de la solución. No nos conformamos, en contraste nos transformamos. Entonces, haciendo ello, hallaremos lo que dice al final de Romanos 12:2, que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, que, chocolate por la noticia, nosotros, gracias a Dios, lo sabíamos, es agradable y perfecta. Igual que su autor, que es agradable y perfecto. Nuestro querido Dios, su palabra, su amor, tienen las mismas virtudes. Él es agradable y perfecto, también lo es la maravillosa palabra de Dios. En nuestra vida de servicio amoroso cristiano, la palabra de Dios es el comienzo y el centro, y es a donde regresamos si es que nos desviamos. Este es un círculo virtuoso y necesario. El centro es la palabra, pues el centro de nuestras vidas es Dios. Y como vimos al comienzo, Dios respiró su palabra. Dios es su palabra. Bueno, pues bien, que un hermano peque contra otro hermano es una triste posibilidad en la vida de la familia, pero la completa y útil palabra de Dios declara cómo proceder cuando hay dos partes en conflicto. Vamos a Mateo, los evangelios, vamos a ver al mismo Señor Jesucristo, qué es lo que decía él. Mateo capítulo 18. Vamos a estar un ratito aquí, así que cuando visitemos otros lugares, ustedes dejen un dedo en Mateo 18, porque vamos a regresar. Empezamos en el versículo 15. Dice: por tanto, decía el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve, es una posibilidad que se daba en la época de Jesucristo y que se sigue dando. Ninguno de nosotros somos perfectos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y grítale su pecado en público. ¿Dice eso? Usted sabe que no dice eso porque usted está leyendo. Ya sea que usted lea mi versión o alguna otra versión de la Biblia, de todos modos, usted sabe que no dice eso. Vamos a tratar de empujar alguna otra cosa diferente a la que verdaderamente dice la Biblia. Vamos a empujar otro concepto que no está en el versículo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y coméntalo con todo el mundo. ¿Dice eso? No, no dice eso. Vamos a poner otra cosa acá, la vamos a martillar para que quede acá, a ver si coincide con lo que dice Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y déjalo pasar. Tampoco dice eso. Dice, repréndele, estando tú y él solos. ¿Ve lo que dice? Si tu hermano peca contra ti, es decir, que puede ocurrir eso, esta es la forma de solucionarlo, estando tú y él solos. Si te oyere, es decir, cuando vos vas y él te oye,
has ganado a tu hermano. Si no te oyere, es responsabilidad de él, si lo que vos le hablaste es la palabra. Ahí la palabra repréndele es la misma palabra que fue traducida redargución en 2 Timoteo 3:16 que vimos al comienzo de la enseñanza. Esta redargución o reprensión es con la misma palabra de Dios para que el hermano regrese a la palabra de la que se desvió. Así de simple. ¿Ve? No es nada complicado. Cuando un hermano peca contra uno, la Escritura claramente dice: ve y reprende. Este es el ambiente que se tiene que dar. No tiene que salir de este ambiente. El ambiente es tú y él solo. Ese es el ambiente. Tú y él solo, eso dice el versículo. Entonces usted primero va a su hermano, no con un hacha afilada, ni con el lomo de la Biblia en la nuca del hermano. Usted va a hablar con su hermano. Puede ocurrir que usted sea el equivocado, porque usted va a ser tardo para hablar, tardo para la ira, y va a ser rápido para el oír, como algo parecido a como leíamos hace un ratito en Santiago 1:19. Este es el ambiente, tú y él solo. Cuando la reprensión sale fuera de estos términos, tú y él solos, y este ámbito, damas y caballeros, no proviene de Dios. Y por consiguiente, no produce el deseo de Dios para la reprensión en los términos que Él da en su palabra. Tenga en cuenta que los términos de la palabra de Dios siempre son los términos de su amor. Dice acá: si te oyeres, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que queremos? Ganar a nuestro hermano. Nuestro objetivo es la restauración, que restaurar es una reparación. Es algo que andaba mal, bueno, queremos que ande bien. Es algo que estaba, no sé, roto, queremos ponerle la pieza que falta para que ya no esté roto. Nuestro objetivo es la restauración. No mostrarle a nuestro hermano que nosotros sabemos 45 versículos mejor que él o que ella. Queremos ganar a nuestro hermano. Necesitamos de todos los que somos. En este sentido, todos nuestros esfuerzos están orientados a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y escuche lo que voy a decir ahora, en cuanto dependa de nosotros. Porque como dije anteriormente, puede no depender de nosotros, pero nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo para que en lo que dependa de nosotros, restaurar al hermano, restaurar la relación que fue de alguna manera dañada. Por eso nuestro objetivo es la restauración. Si vos sos el ofendido, sos quien reprende en los términos que estamos estudiando, sin hacha y sin lomo de la Biblia en la nuca. Esos no son los términos. Esa es tu responsabilidad, sí, que delante de Dios. La parte del ofensor es oír, y puse ofensor en realidad entre comillas, es oír al punto de hacer un cambio en dirección a la palabra de Dios. Esa es la parte de su hermano y su responsabilidad delante de Dios. Nuestro trabajo de amor es hacer lo que dependa de nosotros. Por favor, con el dedito acá, como les dije, vamos a Romanos capítulo 12. Estuvimos hace un ratito ahí. Romanos capítulo 12. Fue como comenzamos esta enseñanza, Romanos 12. Pero vamos a leer esta vez a partir del versículo 18. Fíjese lo que dice: si es posible, el 18 dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Fíjate lo que dice acá. ¿A quién se lo está diciendo? A todos nosotros. ¿Por qué dirá esto? Porque es posible que esto ocurra. Entonces Dios dice cómo proceder, cuál es nuestra conducta dentro de la familia de Él. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, que se muera de hambre, de inanición. No dice eso.
dice que le des de comer. Si tu enemigo tuviere sed, que se muera de deshidratación. No dice eso tampoco. Dice que le des de beber. Esa es la conducta cristiana. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esta entonces, yo que estoy tan enojado, esta me conviene, porque quiere decir que mi enemigo o mi hermano con quien estoy enemistado, tengo un conflicto, se va a quemar. Nada que ver. Esto es un orientalismo. En el oriente había alguien, hacían el fueguito de la mañana para no estar tan frío, entonces había alguien que salía, el hombre salía a trabajar, tomaba en una vasija, tomaba algunas brasas, las ponía en la vasija de barro y seguramente con algún trapo aquí, la ponía acá arriba y salía, tomaba con unas pinzas de esas brasas y se la daba a los vecinos para que ellos encendieran sus fuegos con sus brasas. Entonces lo que repartía era bendición. Cuando uno hace esto que dice la palabra de Dios, entonces uno amontona ascuas de fuego, uno bendice a la persona con la que tiene el conflicto. Eso quiere decir, no hay nada de quemar a nadie, no de nada que ver. Entonces, damas y caballeros, la herramienta para vencer el mal es el bien, y el mayor bien es hacer la palabra de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Totalmente posible para todos nosotros. Hebreos, capítulo 12. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, y por eso la primera cosa es enseñanza de la palabra de Dios. Cuando sea que uno no hace la palabra en una situación, uno fue vencido por el mal. ¿Qué le parece? Albergar resentimientos o pensamientos malos nunca ayuda a nadie. Cuando existe honestidad individual entre dos hermanos en conflicto para con Dios, primero y principal, pero también entre ellos, el amor fluirá y habrá resolución, reconciliación y corazones sanados en el proceso. Por eso, en cuanto dependa de nosotros, hay que hacer las cosas que vemos en la palabra que hay que hacer, porque hacer la palabra de Dios siempre está disponible, pero primero hay que conocerla. Nunca pierda de vista que el objetivo de la redargución es el regreso a la palabra de quien se desvió. No necesitamos ser amigos de todo el mundo, pero ciertamente no necesitamos hablar mal de nadie. Si tenés un tema con algún hermano, primero vas al hermano. Cuando alguien te habla algo acerca de algún hermano, cae en la categoría de chisme o murmuración. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarle, ¿se lo dijiste a él o se lo dijiste a ella? Hebreos capítulo 12. Versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En los que no fueron ejercitados, ningún fruto, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si hacemos la palabra, no cojearemos, ni saldremos del camino. Si no la hacemos, Dios quiere que sanemos y que regresemos al camino. Por eso nos da su palabra. Mateo 18, donde dejaron el dedito. Mateo 18. Versículo 14. Muy bien. Disculpen, antes de ir a Mateo 18, vuelvan conmigo a Hebreos 12. No terminé de leer, me adelanté. En Hebreos 12, habíamos dejado en el 13, ¿verdad? Sí, habíamos dejado en el 13. Vamos a leer el 14. Dice, muy importante, Hebreos 12, 14.
Sí, 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que mirar bien, no queremos tener entre nosotros raíces de amargura, porque ¿saben qué pasa con las raíces de amargura? Pertenecen al árbol de la amargura. No queremos amargura entre nosotros. Debe haber la mayor concordia y la mayor paz sin jamás sacrificar la verdad. Debemos buscar la paz sin sacrificar la verdad nunca. Pero la raíz de amargura ciertamente nos estorba en nuestro crecimiento. Entonces, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es necesario seguir los pasos que indica el Señor Jesucristo. Hacer eso es hacer nuestro mejor intento hacia la reconciliación, hacia la restauración, que es nuestro objetivo. El primer paso entonces es que se reúnan los dos en desacuerdo. Y ahora sí, Mateo 18, por favor, ahora sí, Mateo 18. El primer paso entonces es que se reúnan los dos en desacuerdo, nadie más. De aquí no sale la cosa, hasta que la cosa se arregle. Pero puede ocurrir que la cosa no se arregle. Entonces la palabra de Dios, a través del Señor Jesucristo, nos instruye cómo sigue todo esto. Dice acá, vamos a leer acá, que traemos uno o dos más como testigos de la cuestión. Es decir, la menor exposición pública posible del hermano en falta. Mateo 18, en el versículo 16 dice: mas si no te oyere, cuando fuiste a hablar solo con él, tú y él solos, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Ojo que estos testigos no son miembros de tu patota. No son testigos de parte, es decir, no son unos que uno llevaría como llevaría a ver un partido de fútbol, porque son fanáticos de tu equipo. Tampoco son hermanos con quienes uno comentó necesariamente la diferencia de opinión que usted tiene con el hermano en supuesta falta. Digo supuesta porque puede ocurrir todavía que se descubra que el equivocado era usted. ¿Es posible eso? Yo creo que sí que es posible. Todos nos equivocamos. Dice testigos de lo que usted y su hermano hablen. No podría ser de otra manera, porque dice primero ahí en el versículo 15, habíamos leído tú y él solos. Muy bien. Así que estos testigos no son necesariamente testigos que su hermano está en error. Son testigos de lo que usted y su hermano hablen. Luego ellos pueden juzgar entre ambos y ayudar a ambos con la palabra de Dios a reconciliarse. Van como constancia para ayudar a los hermanos y que quien sea de los dos que está fuera del camino de la palabra tenga oportunidad de regresar a la palabra. No son su grupo con quien usted incorrectamente comentó su problema. Esto es muy importante. Recuerde que el objetivo es ganar al hermano. Nunca es que uno pueda desahogarse y cantarle las 40 al hermano en supuesta falta. Eso no es hacer la palabra de Dios. Tampoco esta es su oportunidad de vaciarle al hermano su odio mal dirigido y su bronca contenida. Recuerde siempre que puede ser usted el que está en error. Entonces, su hermano, a quien usted supuestamente fue a hablarle acerca de un error, resulta ser que le muestra la palabra y usted descubre que era usted el que está en error. Entonces usted tiene la oportunidad de regresar a la palabra de Dios. Siempre en términos amorosos, sin hacha, sin martillo, sin lomo de la Biblia en la nuca. Atención con esto, porque usted desea y busca la palabra en sus vidas. Eso es lo que buscamos. Yo busco la palabra en su vida y usted busca la palabra en mi vida. Entonces, cuando tengo algún conflicto, usted va con todo el amor de Dios, y si en la charla surge que era usted el errado, simplemente usted reubica su andar al andar que está descrito en la palabra de Dios.
Ahora bien, ya sea que usted y su hermano estén en el punto 1, en el 2 que acabamos de leer, en el 3 que estamos por leer, siempre buscamos la palabra en la situación. Escuche lo que digo, siempre buscamos la palabra en la situación. No buscamos ganar ninguna cosa. Queremos que gane nuestro querido Padre, que gane nuestro querido Señor Jesucristo y que gane la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, ambos buscamos la palabra en el conflicto, en la situación. Puede que ocurra que no escuche. Entonces, el 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya lo dice ahí en el 17 la palabra de Dios, cuál es el tercer paso. Ahora, no puede querer decir a la iglesia como el total del cuerpo de Cristo, lógicamente. Tampoco puede querer decir que sea la unión de todas las iglesias en su ciudad o en su provincia o país. Tiene que referirse a la iglesia a la que ambos concurran y en la que el error puede producir algún daño. Es decir, que arbitramos los medios para contener lo más que podamos la situación y al hermano en falta. Si ocurriera que este tercer paso también fuera infructuoso, termina diciendo el versículo 17, si no oyere, ven, puede ser posible que no oyera, a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Usted sabe que lamentablemente lo que se observa es que el hermano en supuesta falta se lo trata como gentil y publicano sin siquiera pasar por el primer paso. ¿De dónde surge eso? Cuando la palabra de Dios es muy clara que el primer paso es tú y él solos. Que salga de ese ambiente del primer paso no son los medios, ni los modos, ni el ámbito que diseñó Dios para resolver las diferencias. Además, como hemos visto, hay 3 pasos antes de este cuarto, de tenerlo como gentil y publicano. Ahora bien, los gentiles eran ajenos de Israel y los publicanos eran repudiados porque recolectaban dinero para el pueblo invasor. Esta frase no puede querer decir que nosotros despreciemos a nuestros hermanos luego de 3 careos, por llamarlos así. Nunca dejamos de amar con el amor de Dios. ¿Escuchó? Nunca dejamos de amar con el amor de Dios. Pero dado el indeseable fracaso de las 3 actuaciones en favor de la restauración, puede ser necesario excluirlo por el bien del resto de la iglesia. Pero no hay que evitar ninguno de los pasos e ir directamente al punto 4. Eso no es correcto. No todos están en el punto 4 y no tiene que producirse necesariamente en una hora, en una semana. Los términos que estudiaremos más adelante en esta clase son muy bien tratados en la palabra de Dios. Efesios 4, por favor. Generalmente este escenario indeseable de saltearse los pasos se da como producto del desconocimiento del amor de Dios, lo cual significa desconocimiento de la palabra de Dios o de un evidente desinterés por hacer la palabra de Dios. Ojo, que llenarse la boca de Dios en cualquier ataque no es hacer la palabra de Dios. Y esto no es un ataque, es una charla amorosa entre 2 hermanos en Cristo. Nuestra manera de proceder no debe ser la manera del mundo. Nuestra oración a Dios, nuestra intención, nuestra acción ferviente y siempre presente está dirigida a nunca tener que llegar al punto 4. Más aún, si fuera posible, que no pase del punto 1. Hay 2 errores muy serios que nosotros evitaremos con lo mejor de nosotros en cuanto dependa de nosotros. Uno es no hablar la verdad en amor ante la falta. Ese es el primer error. No hablar la verdad en amor ante la falta. El segundo error es hablar, pero de la manera incorrecta, agresivamente, fuera de los términos de la palabra de Dios, que son los mismos términos que los del amor de Dios.
Ambos son errores que evitaremos yendo a la palabra y haciendo la palabra. Efesios 4, versículo 15, fíjese lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, que es lo que queremos todos, para ir edificándose a tontas y a locas. ¿Ve que no dice ni tontas ni locas? Dice edificándose en amor. Estos son los términos de la palabra de Dios. No agresión, ira, o desahogo, o bronca contenida, mal dirigida. Nada que ver. Los términos de nuestra conducta siempre deben ser los términos del amor de Dios. Por eso necesitamos recurrir a las Escrituras, para conocer las acciones virtuosas que están indicadas allí, para poder crecer como un cuerpo que somos, hasta que todos lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso seguimos la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Colosenses capítulo 3, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3. Hermosa la Escritura que no deja nada librado al azar. Colosenses capítulo 3. Vean cómo somos santos y cómo somos amados de Dios, por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, nos vestimos y vivimos como lo que la palabra de Dios dice que somos. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjese lo que dice. ¿Por qué nos tendrá que decir esto? ¿Qué pasa? ¿Dios no sabe que nosotros estamos constantemente vestidos como escogidos de Él? Bueno, pues no. Entonces nos lo recuerda en su palabra, que nos pongamos la camiseta de Dios, es decir, que obremos como hubiese obrado el Señor Jesucristo en nuestra situación, como obraría Dios en nuestra situación. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire todas las cosas con las que tenemos que vestirnos, soportándoos unos a otros. Quiere decir que va a haber que tener que soportarse cada tanto los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, ¿ve que es posible? ¿Ve que es posible tener una queja? Bueno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón siempre presente en nuestras relaciones de hermanos en Cristo. 14. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Qué hermoso que diga estas cosas Dios. Qué amoroso. Y la paz de Dios, dice el 15. Gobiernen vuestros corazones, pero no va a gobernar a menos que usted se vista, a menos que usted siga la verdad en amor. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en varios cuerpos. No, Señor, dice un solo cuerpo. Puede ser que haya varios grupos, pero el cuerpo es uno solo. Somos, si usted lo confesó al Señor Jesucristo, si usted hizo lo que dice Romanos 10:9, usted es hermano mío, aunque esté en otro grupo. Entonces le debo a usted todo esto que estoy leyendo. Y ¿sabe qué? Usted me lo debe a mí también, si quiere hacer la palabra de Dios. En un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Mire lo que dice. Es de locos. ¡Qué hermoso todo esto! La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones. Acá leo vuestros, pero se habla de nosotros, damas y caballeros, en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17 cierra de esta manera espectacular. Y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios lo bendiga.